Y el día de hoy nos acompaña Kenia Espinosa, consultor fiscal de CompaKey, que nos viene a presentar todo el tema de carta aporte versión 2.0. Entonces, pues bienvenida Kenia y muchas gracias por tu presentación. Gracias a ti, Jorge, por la invitación. Buenos días a todos. Gracias por su tiempo, antes que nada. Espero que la información que vamos a presentar el día de hoy sea de su utilidad y vamos a estar, conforme vayamos avanzando en los temas, vamos a estar abriendo preguntas para irlas respondiendo la mayor cantidad posible. Y en caso de que no tengamos la respuesta a alguna de sus preguntas, pues nos vamos con el compromiso de investigarla para podérselas resolver. Bueno, bienvenidos. Y el día de hoy, como ya lo dijo mi compañero Jorge, el tema va a ser el complemento del carta aporte versión 2.0. ¿Qué temas vamos a revisar el día de hoy? Vamos a hacer un análisis de algunos conceptos y algunas claves de productos y servicios que tienen que ver con este complemento. Vamos a ver todo lo que corresponde a las modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, recordando que anteriormente en la versión 1.0 del complemento solamente hablábamos de la regla 2719 y ahora con estas modificaciones pues ya tenemos otras reglas más, ¿no? Que van de la 27151 a la 27157. Y vamos a ver si cada uno de los servicios a los que corresponden esas reglas, como lo son servicios de autotransporte en general, qué pasa con los propietarios e intermediarios, mensajería y paquetería, fondos y valores, grúas, servicios auxiliares de arrastre y salvamento, hidrocarburos y petrolíferos, transporte consolidado, algunos otros temas que andan por ahí rondando y vamos a ver algo referente al diagrama de la versión 2.0 de este complemento. Antes que nada, revisemos lo que es pues, un complemento. La mayoría de ustedes, yo sé que ya conocen lo que es un complemento, sin embargo, lo voy a mencionar. Y recordemos, pues, que un complemento es toda aquella información que le incorporamos a nuestro CFDI, pero que esta cuenta con una protección, ¿sí? Por parte de la autoridad y esa protección es por medio de un sello digital en la factura. Recordemos que al día de hoy tenemos 28 complementos y 4 complementos concepto. Entre pues, los más conocidos, ya sabemos, es el complemento de pago y el complemento de nómina. Sin embargo, el día de hoy, pues vamos a ver lo que es el complemento de carta aporte. Todos estos complementos sabemos que son de uso obligatorio, pasando 30 días naturales a partir de la publicación en el portal del SAT. Sin embargo, en ocasiones existen facilidades, ¿sí? Por medio de artículos transitorios que se incluyen en la resolución miscelánea fiscal. Y es el caso de este complemento. Yo sé que este complemento pues ha tenido una gran historia porque a partir de la publicación de la resolución miscelánea, que fue en diciembre del año pasado, ¿sí? Es donde nace la regla 2719 y es donde nace este complemento. Sin embargo, pues ha pasado por casi un año de historia este complemento y vamos a ver un poco de ello. ¿Qué fue lo que sucedió con la entrada en vigor de este complemento? Primero se publica el mayo, se publica el 1 de mayo y la publicación del artículo 10º transitorio que nos daba la facilidad de 120 días se publica el 3 de mayo. ¿Sí? Esta facilidad nos decía que tenía su entrada en vigor de manera opcional el 1 de junio y por lo tanto si nos íbamos a los 120 días entraba de manera obligatoria el 30 de septiembre. Todo el mundo esperábamos la prórroga y hasta el día 21 de septiembre es cuando se reforma este artículo 11º transitorio y nos establece, ¿sí? La facilidad de que entrara en vigor de uso obligatorio el 1 de diciembre. Sin embargo, el día 26 de octubre se publica una versión 2.0 y aquí se publican también
algunos instructivos de llenado. Si nosotros nos vamos a revisar la página del SAT, nos vamos a encontrar con 4 instructivos de llenado. Uno para cada tipo de transporte que utilicemos. Ok, entonces, se publica esta versión 2.0 y aquí es donde se modifican también diversas reglas misceláneas. El día 24 de noviembre se vuelve a reformar el artículo 11º, ¿sí? Este artículo 11º ahora nos dice que la entrada en vigor de uso obligatorio es el 1 de enero, pero no se nos aclara si va a haber un periodo de adaptación entre estas fechas. Por lo tanto, ¿sí? Al día de hoy, algunas personas nos han preguntado, oye, ¿yo puedo timbrar con la versión 1.0? ¿Sí? Recordemos que la entrada en vigor fue desde el 1 de junio y ustedes podían, a partir de esa fecha, utilizar el complemento, ¿sí? Entonces, durante toda esta fecha, pudieron haber utilizado la versión 1.0. Sin embargo, el uso obligatorio, pues entra el 1 de enero del 2022 y entraríamos con lo que es la versión 2.0. Concepto de bienes y mercancías. ¿Qué se entiende por bien? Esto lo van a poder encontrar tanto en Código de Comercio como en la pregunta general 16. Recordemos que en lo que es la aplicación del SAT está un documento de preguntas frecuentes. Y este documento de preguntas frecuentes tiene 5 secciones. Una de manera general y tiene una para cada tipo de transporte que estemos utilizando. Entonces, esta pregunta general 16 y Código de Comercio nos da, por concepto de bien, un conjunto de bienes muebles de una persona a la cual constituyen su patrimonio. Y nos da por concepto de mercancía cualquier producto o artículo, ¿sí?, que se considere susceptible de un intercambio comercial. Ok, eso es el concepto de bienes o mercancías, porque recordemos que el complemento es para el servicio de transporte o de traslado de bienes o mercancías. ¿Qué pasa con la deducibilidad de los fletes? Recordemos que el artículo 29 de Código y 29A nos da los requisitos para poder deducir nuestros comprobantes fiscales. Dentro de este artículo 29, en su fracción tercera, es donde nos dice que tenemos que cumplir con los requisitos establecidos, ¿sí?, por medio del Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general. Y esas reglas de carácter general es ahí donde nace todo el complemento. Por lo tanto, nosotros, si estamos obligados a emitir complemento, tendríamos que cumplir con este requisito. Veamos, pues, entonces, algunas claves de productos y servicios que tienen que ver con este complemento, porque es de ahí de donde va a nacer toda la información relativa a cómo debemos de realizar nuestro CFDI, ya sea de ingreso o traslado. Ahorita vamos a ver cuál nos toca hacer y qué tipo de clave de producto o servicio debemos utilizar. Todas estas claves, les adelanto, ¿sí?, dentro del instructivo de llenado hay un apéndice que tiene que ver con las notas generales. Dentro de esas notas generales encontramos la número 5. Y en esas notas generales, ahí van a encontrar ustedes todas las claves de productos y servicios que pueden utilizar para el complemento de carta aporte. Entonces, si ustedes dicen, no, a ver, yo me quiero asegurar de que realmente lo que Kenia me está diciendo es lo correcto, se van a tener que ir al apéndice en donde se encuentran las notas generales y se deben de ir a esta nota número 5. Ahí van a encontrar todas las claves de productos y servicios. Entonces, tenemos para el transporte de carga aérea las claves que vienen dentro de la 78101500. Para ferrocarril, 78101600. Transporte de carga por mar, 78101700.
transporte de carga por carretera, que es la que más vamos a ver el día de hoy, la 7810-1800, y transporte de carga intermodal, la 7810-1900. Estas se van a utilizar, esta intermodal, cuando utilicemos dos tipos de transporte o más para trasladar nuestra mercancía. Veamos pues qué onda con las de autotransporte. Aquí van a ver ustedes algunas claves que yo tengo en color negro. Estas claves que se encuentran en color negro, el SAT no las está considerando. Sin embargo, yo las puse, ¿sí? Porque están dentro de la clave principal. Yo le llamo clave principal a la que termina en 0 y sus subclaves, ¿sí? Todas las que se encuentran dentro de esta. Entonces, las que ustedes ven marcadas en negro, el SAT no las está considerando para el complemento de carta aporte. Si nos vamos a analizar entonces las claves de productos y servicios para lo que es el autotransporte de manera general, yo voy a tener la clave 7810-1800, que es transporte de carga por carretera, y voy a tener todas sus subclaves, ¿sí? Ojo aquí, porque tenemos una que es servicio de transporte de carga por carretera en área local. Esta clave no debería de llevar complemento, ¿sí? Me voy a ir un poquito atrás para recordar que anteriormente, cuando estaba la versión 1.0 del complemento y solamente estaba la regla 2719, la autoridad nos decía, si tú tienes transporte local, de todas maneras tenías que emitir el complemento. Ahora no. Con estas modificaciones que se dieron a finales de septiembre y la versión 2.0 que se publicó en octubre, todo lo que tiene que ver con transporte en áreas locales, tenemos que hacer ciertos FDI, que ahorita vamos a ver más adelante, pero no voy a incluir el complemento de carta aporte. Pero tendría que utilizar yo esta clave para no incluir el complemento de carta aporte en mis FDI. Ok. Tenemos también lo que son servicios de transporte de carga a nivel regional y nacional. Transporte de vehículos. Este lo van a poder utilizar aquellas personas, ¿sí?, que transportan por medio de grúas. Ahorita lo vamos a ver. Servicios de reubicación. Esta la podemos utilizar cuando yo esté moviendo mercancía entre mis propios almacenes o entre mis propias sucursales. Servicios de transporte de carga por carretera a nivel internacional. Esta clave la vamos a poder utilizar cuando yo transporte mercancías o exporte mercancías. Y ojo aquí, porque hablando de exportación, tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Y tenemos lo que es servicio de transporte de carga de petróleos o químicos por carretera, que esta clave corresponde a todos aquellos servicios que tienen que ver con la transportación de hidrocarburos. Que también aquí hay algo en específico para cuando estemos transportando hidrocarburos y también traemos los ejemplos más adelante. Carga intermodal. Pues era lo que les decía, cuando tengamos que transportar mercancía y utilicemos más de 2 vehículos, entonces ahí, o medios de transporte, mejor dicho, ahí utilizamos cualquiera de estas claves según lo que nos corresponda. Tenemos aquella clave, ¿sí? Y aquí voy a hacer hincapié. Las claves que tienen que ver con la paquetería, ¿sí? Cuando yo esté transportando paquetería, ¿sí? Anteriormente decíamos nosotros, bueno, pues está la 7810-2200, que se llama servicios postales de paqueteo, y dentro de esas claves, ¿sí?, encontramos algunas subclaves, y yo decía, pues yo pudiera utilizar a nivel nacional, a nivel de entrega de correo. Sin embargo, la autoridad nos dice, no, si tú eres paquetería, la clave que tú vas a utilizar es esta, 7810-2200, servicios postales de paqueteo y courier. Solamente nos permite la clave principal,
servicio postales de paqueteo y courier. Si yo soy agencia de logística o agencia intermediaria, entonces a mí me corresponde aquellas claves que tienen que ver con la organización de transporte. Y dentro de esas claves, ¿sí?, la autoridad nos dice que tenemos que utilizar la 7814-1500 o la que tiene terminación 01. Servicios de organización de transporte y servicios de expedidores de fletes. Si se fijan, no está considerando ni siquiera la de servicio de agentes aduaneros. Solamente las dos primeras. Servicio de organización de transportes. Si yo transporto valores, las claves que voy a utilizar puede ser la 8412-1806, que se llama servicio de custodia de valores, o voy a poder utilizar las 9212-1800, 01 y 02. Transporte de carros blindados y transporte de valores, servicio de carros blindados y servicio de transporte de dinero. Ok, veamos también, entonces, ¿quién debe de emitir el complemento? Porque por ahí hay rumores y hay expectativa que solamente las personas que se dedican al servicio de transporte son las obligadas a emitir este complemento. Pero no, me voy a permitir leer esta regla miscelánea, ¿sí? Y fíjense lo que dice aquí. Los contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga general y especializada, recordemos que anteriormente la regla 2719 solamente nos decía que aquellos contribuyentes dedicados al servicio de transporte cuando circularan por vía terrestre, aérea, marítimo, fluvial. Aquí ya nos habla de los contribuyentes dedicados al servicio de transporte y nos habla de carga en general y especializada que circulen por estas vías, así como los que prestan servicios de paquetería y mensajería, grúas de arrastre, salvamento, depósito de vehículos, traslado de fondos y valores y residuos peligrosos. Pero ojo con lo rojo que está aquí. Entre otros servicios que impliquen la transportación de bienes o mercancías. Y esto nos dice básicamente todos aquellos que transporten bienes o mercancías están obligados a emitir un CFDI de ingreso con complemento de carta aporte, siempre y cuando transitemos por vía federal. Entonces, aquí básicamente, pues ya nos embarraron a todos, ¿no? Y hay algo bien importante también, porque decíamos, ¿quién es el encargado o el responsable de emitir el complemento? Quien transporte las mercancías, ya sea el transportista o yo si lo hago con mis propios medios. Pero la autoridad ahora nos dice, sí, pero la persona que contrate el servicio del transporte tiene la responsabilidad de darle la información al transportista de aquella mercancía que va a trasladar. Y para eso, sí, dentro de la regla miscelánea 2719 nos dice, tanto quien contrata el servicio del transporte como quien lo preste serán responsables ante la autoridad competente cuando se detecte alguna irregularidad. Entonces, no solamente quien transporte el bien es el responsable, sino que ahora la ley nos dice, o esta regla miscelánea nos dice, que también quien contrate el servicio es responsable. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, porque si no me voy a meter de lleno a lo que es cada una de las reglas misceláneas. Hubo una pregunta pequeña de, perdón, de Alejandro con respecto a que si las guías de llenado del SAT obedecían a la versión 1 o la versión 2 del complemento. Ya se le aclaró que son sobre la versión 2. Hay otra pregunta interesante de José Luis Jiménez donde nos dice que, o nos pregunta, ¿dónde se definen las vías federales?
¿Dónde se definen las vías federales? Por lo regular, cuando tú estás transitando, hay típicamente letreros en los que te dice que es propiedad federal. Pero así como alguna publicación, si tú quisieras ver como alguna publicación o algún documento que te diga cuáles son las carreteras federales, no lo hay. Ok. Y hay otra pregunta donde dice si una empresa hermana que está en Estados Unidos manda mercancía a México y ellos se encargan del transporte, ¿necesitan hacer carta aporte? Es decir, la importación de mercancía. Sí, o sea, si tú estás importando mercancías y aquí en México ya van a transportar la mercancía, lo que a ti te está diciendo la regla miscelánea 2719 es que tienes que incluir en tu CFDI el número de pedimento. Si transitas por carretera federal, tendrías que realizar, ¿sí?, lo que es tu CFDI de ingresos con el complemento e incluirle el número de pedimento a tu CFDI de ingreso, pero siempre y cuando pases por carretera federal. Y si es una empresa nacional la que va a transportar esa mercancía. Si es una empresa internacional y desde, digamos, Estados Unidos, por poner un ejemplo, trae la mercancía, hay empresas internacionales que ya cuentan con un permiso, creo que es el P01. Y si ellas ya cuentan con ese permiso para transportar las mercancías, ellas no están obligadas a emitir el CFDI con complemento. Sí, va. Muy bien, gracias, Kenia. Y hay otra pregunta que se va a detallar más adelante, de hecho, pero preguntan qué pasa con una pipa de gas que carga en una zona federal, pero lo reparte en zona local. Eso lo vamos a ver a detalle más adelante, ¿cierto? Sí, se va a ver a detalle más adelante. Pero igual y recordemos esta pregunta para poderle contestar. Sí. Pues si quieres continuar, ahorita te digo las demás preguntas. Ok, gracias, Jorge. Me voy entonces a lo que son las modificaciones a la resolución miscelánea fiscal. Y aquí comienzo con un breve resumen, ¿sí? Aquí ustedes van a poder ver, voy a hacer esto para acá, para que puedan ver un poco mejor. No se puede mover, ok. Aquí ustedes van a ver un breve resumen de lo que corresponde al complemento de carta aporte. ¿Qué sucede aquí? Ok, ¿quién va a emitir un CFDI de ingresos y quién va a emitir un CFDI de traslado? ¿Y cuándo corresponde agregarle complemento de carta aporte? ¿Y cuándo no corresponde incluir un complemento? Primero digo, aquí ya vemos, PG va a ser pregunta general y PA se refiere a pregunta de autotransporte. En este lado, ¿sí?, ustedes van a poder encontrar las preguntas frecuentes que tienen que ver con cada uno de los temas. Si yo, por ejemplo, soy servicio de autotransporte, ¿sí?, yo soy transportista, paso por carretera federal, me va a corresponder hacer un CFDI de ingresos con complemento. Si solamente transito por carretera local, no me va a aplicar complemento de carta aporte. Y aquí van a encontrar qué regla habla de cada uno de estos servicios. Ojo aquí, porque ahorita vamos a empezar a analizar las reglas. Si yo soy propietario intermediario, ¿sí?, esto viene en la regla 27151. A mí me correspondería hacer un CFDI de traslado con el complemento de carta aporte siempre y cuando pase por carretera federal. Pero hay algo muy específico para lo que son los servicios de mensajería y paquetería y el transporte consolidado. ¿Por qué? Porque estos pasan por ciertos tramos. Ahorita, cuando lleguemos a este tema, también voy a explicar a qué se refiere cada tramo. ¿Te dejamos de escuchar, Kenia?
¿Nos escuchas, Kenia? ¿Todo bien? Un segundo, por favor. Parece que Kenia está teniendo problemas con la conexión. ¿Me confirman, por favor? Listo, Kenia, ya te escuchamos. Sí, aquí como que se fue la conexión o algo. Sí, Pero ya regresamos. perfecto. Ok, aquí les decía, una disculpa. Aquí les decía entonces que hay cierta confusión en ocasiones porque esta regla miscelánea, la 27154, se refiere a fondos y valores a nivel local, pero en la regla 2719 me habla de servicios de autotransporte, también de fondos y valores, pero esto me habla a nivel federal. Entonces, cuando lleguemos a este tema específico de fondos y valores, vamos a ver qué aplica cuando es en manera local y cuando es en manera federal. Sin embargo, sí va a aplicar en ciertas ocasiones complemento. Ok, me voy a estos temas entonces. Primero vamos a ver los servicios de autotransporte, ¿sí? Esto viene dentro de la regla 2719 y aquí está lo que les comentaba hace un momento. ¿Quién va a emitir un CFDI de ingresos con complemento de carta aporte? Todos aquellos contribuyentes que transiten por carretera federal, ¿sí? Y que se dediquen al servicio de transporte de carga general y especializada, servicios de paquetería y mensajería, grúas de arrastre y salvamento, depósito de vehículos, traslado de fondos y valores y residuos peligrosos. Todas estas personas, ¿sí? Que ahora se llaman transportistas, todos aquellos dedicados al servicio de transporte, pasando por carretera federal, y a ellos les corresponde un CFDI de ingresos con complemento de carta aporte. Posteriormente, hay reglas misceláneas que nos dice que cuando transiten por área local, no deben de emitir complemento. Pero ahorita estamos hablando de transportistas por carretera federal. ¿Cuáles son las claves que ellos van a utilizar y cómo deben de emitir su CFDI de ingreso? Ellos pueden utilizar cualquiera de las claves que ustedes ven aquí en pantalla. Para el ejemplo, yo voy a utilizar esta, que es la de transporte de carga por carretera. Yo soy transportista, voy a trasladar licor y entonces, como estoy pasando por carretera federal, yo voy a emitir un CFDI de ingresos, ¿sí? Con la clave 7810-1800, que se llama transporte de carga por carretera, y dentro del complemento de carta aporte, en lo que es el apartado o dato de mercancía, yo voy a poner toda la mercancía que esté transportando, que en este caso es el licor. Y hay un catálogo, ¿sí? Para describir los bienes que estoy transportando. Ese catálogo es el de clave de productos o servicios del complemento de carta aporte, que no es el mismo del anexo 20, que es el de clave PROTSER. Aquí se llama, ¿sí? El campo se llama bienes transportados, pero la información debe de venir, la clave
de lo que es el catálogo de productos o servicios CP. Así se llama este catálogo dentro del complemento. Entonces, en esta parte agrego, por ser transportista, agrego el servicio que estoy prestando con sus respectivos impuestos y en el complemento de carta aporte agrego la información de la mercancía que estoy transportando. Es así como estos transportistas deben de emitir su CFDI de ingresos. Aquí está algo referente a lo que preguntaban de la mercancía de importación. Si quieres revisar el fundamento, ¿sí? Te puedes ir a lo que es el segundo párrafo de la regla 2719 y nos dice, todos aquellos transportistas que estén transportando mercancías de procedencia extranjera, le van a incluir en el CFDI de ingresos, ¿sí? El número de pedimento de la importación. Tú vas a incluir este pedimento dentro de tu CFDI de ingresos con complemento carta aporte para poder acreditar esa legal tenencia del bien o mercancía que estás transportando. ¿Sí? Entonces, ahí está la información. Hasta aquí, no sé si haya alguna pregunta, porque ese tema tiene que ver con los transportistas que transiten en carretera federal. Se hay una pregunta de Yolanda Parra donde nos dice, si soy propietario de la mercancía y la transporto por medios propios a nivel local, debo emitir CFDI de traslado. Sin embargo, si contrato a un externo para que entregue mi mercancía a nivel local, él no está obligado a emitir el CFDI de traslado. Pregunta que si es congruente, pero creo que no, ¿no? Al hablar de nivel local o de traslado local, no se requiere la emisión del complemento. No se requiere la emisión del complemento, sin embargo, ahorita vamos a ver, si tú transportas la mercancía, cómo tendrías que hacer el CFDI. Así es. Y si contratas a alguien, él debe de emitir un CFDI de ingresos por el servicio, pero sin el complemento, por solamente transitar por carretera local. Así es la misma pregunta de Juan Sean, de hecho, donde nos dice que si una empresa se dedica al servicio de logística que proporciona servicio a clientes para transporte de mercancía y contrata a fleteras, tiene responsabilidad alguna ante las autoridades en cuanto al llenado de los datos del complemento de carta aporte. Creo que ahorita va a quedar más claro, Kenia, con el ejemplo que nos traes preparado. Sí, ahorita va a quedar más claro, nada más recordar que la regla 2719 en el último párrafo nos hace corresponsables tanto al cliente como al transportista por la información proporcionada. Entonces, me voy a la parte de propietarios intermediarios. Para ellos, ¿qué aplica? Ok, si yo soy un propietario, yo me dedico a vender ese licor y yo transporto el licor a mi cliente o entre mis sucursales, ¿sí? Yo soy propietario y yo traslado esa mercancía. A mí me va a corresponder realizar un CFDI de traslado con complemento de carta aporte. Vuelvo a hacer hincapié, siempre y cuando esté transitando por carretera federal. De lo contrario, no incluyes complemento. ¿Qué es lo que me dice esta regla 27151? Va dedicada para todos aquellos propietarios y agentes de transporte o intermediarios. Esta regla miscelánea me dice que si yo soy propietario, vendo la mercancía y la transporto con mis propios medios, yo en mi CFDI de traslado debo de incorporar en el emisor y en el receptor mi RFC por ser propietario hasta ese momento de las mercancías, ¿sí? Y debo de incorporar lo que es la clave de producto servicio dentro de mi CFDI de la mercancía que estoy transportando. Y a su vez, tengo que incluir el complemento de carta aporte, donde también en la mercancía, en el campo de mercancía, debo de poner los bienes que estoy transportando. Básicamente tiene que ser similar
la información que yo estoy poniendo en la parte del CFDI con la de la parte de la mercancía que estoy transportando. Recordemos que el CFDI de traslado va con un valor de 0. Y aquí yo sé, varios me han preguntado o me han cuestionado el hecho que dicen, pero ¿cómo? ¿Va a ir con valor o sin valor? Recordemos que aquí, al momento de describir el producto, podemos poner importe. Sin embargo, en un CFDI de traslado, el total debe de ir en 0, ¿sí? Y entonces incorporamos acá el complemento y aquí sí iría toda la descripción de las mercancías y el valor transportado. Ahora, hay una pregunta, ¿sí? Hay una pregunta que traemos ahí en el radar porque decimos, ok, estoy de acuerdo, ¿sí? Y me incluyo. Yo, Kenia, voy a trasladar mercancía entre mis oficinas o entre mis sucursales, por lo tanto estoy de acuerdo que lleve el RFC tanto en el emisor como el receptor. Pero, ¿qué pasa, ¿sí? Si yo esa mercancía se la mando a Jorge? Jorge es mi cliente. Por lo tanto, el receptor de la mercancía no soy yo, es Jorge. Pero la regla miscelánea me dice que yo ponga mi mismo RFC. ¿Cómo se va a distinguir esta información para saber que la mercancía ya no es mía, sino es de Jorge? En el RFC destinatario, ¿sí? Ahí vamos a poder poner la información de quien recibe la mercancía. Pero yo sé, eso es cuando hay complemento. Pero cuando no tienes complemento de carta aporte porque estás transitando de manera local, aquí mi pregunta es, oye, Sat, ¿cómo te digo que esa mercancía ya se la estoy transportando a Jorge? No hay manera de ponerlo porque la regla miscelánea me dice que el receptor en un CFDI de traslado debo de ser yo. Entonces, aquí esta incógnita la tenemos ahorita y pues ya veremos si más adelante la autoridad nos hace esta aclaración. Ahora, si yo soy un intermediario o un agente de transporte, ¿sí? Y presto servicios de logística, que era la pregunta que hacían, ¿sí? ¿Cómo voy a emitir mi CFDI? Ok, si yo soy intermediario o agente de transporte, me contratan para trasladar mercancía con mis propios medios. Yo al cliente le voy a cobrar mi servicio de logística. Por lo tanto, existe la clave que me dice el SAT, recordemos que ya vimos las claves de productos y servicios, me dice que yo en mi CFDI de ingresos, para poder cobrar el servicio, debo poner la clave 78141500, que se llama Servicio de Organización de Transporte. Este no lleva complemento porque solamente estoy cobrando mi servicio. Pero a la hora de que ya estoy transportando la mercancía, aquí ya me corresponde realizar un CFDI de traslado, siempre y cuando esté transitando por carretera federal, voy a incluir lo que es el complemento de carta aporte. Si no transito por carretera federal, solamente realizo mi CFDI de traslado sin complemento, en donde voy a incluir en la clave de producto o servicio la mercancía que estoy transportando. Toda esta información la van a encontrar aquí abajo, casi en todas las diapositivas. Ustedes van a ver el fundamento legal, en este caso la regla 27151, y encuentran todo esto que les estoy mostrando dentro del apéndice 4 del instructivo de llenado de autotransporte. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta o me voy a mensajería y paquetería? Sí hay varias preguntas, Kenia. Si quieres, te las vamos resolviendo. Adelante. Hay una de Yolanda Parra donde nos dice, si soy propietario de la mercancía y la transporto por medios propios a nivel local, es la que ya te había leído de Yolanda, que si era congruente lo del CFDI de traslado, pero ya vimos ahorita que va a ser el de ingresos y con la clave de producto y servicio
y no aplica complemento, ¿no? Hay una de Sí, sí, Lorena es el Valdés, referente a los pedimentos, ajá, donde nos dice, Kenia, tengo una duda sobre esta regla, es la de los pedimentos, porque es perfectamente clara cuando eres el importador de primera mano o le compras al importador, tienes el pedimento. Pero si lo compras a alguien no obligado a poner el pedimento, ¿cómo puedes tener ese pedimento? La mercancía seguirá diciendo Made in Taiwan y no tendrá el pedimento. Es un escenario donde es mercancía de importación, pero ya no es el intermediario de primera mano. Ok, aquí dentro del complemento hay un campo que se llama vía entrada o salida. Y en esa vía entrada o salida solamente nos acepta el valor de sí y de no. Como es una mercancía de importación, tú le vas a poner el valor que sí. Y ahí se abre un dato que se llama vía entrada o salida para que digas tú cuál es tu medio de entrada. Y te va a pedir información de fracción arancelaria en caso de que estés importando o exportando. Okay. Entonces, de esa manera tú vas a poder identificar que es una mercancía de importación. Sí, muy bien. Esperemos que te haya resolvido la pregunta, Lorena Valdés. Hay otra pregunta para que vuelva a quedar claro. Dice, si el giro, por ejemplo, es muebles y se envía mercancía de la fábrica por sus propios medios al domicilio del cliente y solo transita local, ¿es necesario hacer un CFDI de traslado sin carta aporte o solo con el CFDI de ingresos normal, que es sin carta aporte, es más que suficiente? Es una pregunta de Angélica Herrera. Ajá, Angélica, tú tendrías que emitir tu CFDI de ingresos por la venta de esa mercancía, pero aparte tendrías que hacer un CFDI de traslado sin el complemento, porque lo que te pudiera pedir la autoridad es tu CFDI de traslado para acreditar el transporte de la mercancía, en la cual en el CFDI de traslado pues le vas a poner la clave de producto o servicio de la mercancía que estés transportando. Sí, hay otra pregunta de Saúl Eduardo, Kenia, que habla del traslado local de hidrocarburos, pero lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Sí. Otra pregunta de Ricardo, dice que si se dedican a vender toners, tintas y accesorios de cómputo y envían por paquetería a diferentes estados de la República, que si van a requerir emitir algún documento por parte de esta empresa. Ahorita también vamos a ver la parte de mensajería, pero si tú solamente estás mandando la mercancía, a ti no te va a corresponder hacer el complemento. A quien le va a corresponder es a la empresa de paquetería y mensajería. Y ahorita vamos a ver qué es lo que deben de hacer ellos. Muy bien. Hay otra pregunta de Rubén García donde nos dice, buenos días, una empresa que hace venta en ruta, ¿cuál sería el procedimiento si tiene que hacer CFDI traslado con complemento? Bueno, aquí Rubén dependería, ¿no? Si va a transitar por carretera federal o solamente localmente. Hay otra Sí, pregunta. Sí, aquí va a depender precisamente de eso, si es local o es federal. exacto. Hay otra pregunta de Joel López que nos dice qué va a pasar con las empresas que reciben donativos y estas reciben en especie. En ocasiones las empresas que reciben el donativo transporta el producto que le donan o en ocasiones la empresa que dona el producto lo transporta. Pues va a depender igual, ¿no, Kenia? Si transita por carretera federal o no. Sí, pero si estás, independientemente que sea una donación, tú conoces la mercancía que estás transportando. No te la van a cobrar o tú tampoco la estás vendiendo. Exacto. Pero en este caso sí estás transportando la mercancía. Por lo tanto, sí te corresponde hacer un CFDI de traslado. Si pasas por carretera federal, incluyes complemento. Si no pasas por carretera federal, no vas a incluir el complemento. Exacto. Hay otra pregunta donde nos dice que si no se cuenta con el permiso ante la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, si se va a poder timbrar. Dice, ¿qué pasa si traslado mi mercancía por mis propios medios en un coche, pero no tengo algún permiso ante la Secretaría de Comunicaciones y Transporte? ¿Me dejará timbrar? Ahí te va.
¿qué es lo que pasa con este permiso? Y por lo regular todo el mundo hace esa pregunta, qué bueno que la hiciste. Sí. Dentro de lo que es el documento estándar del complemento, ¿sí? Viene este dato de permiso de la Secretaría y número de permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Para esto nos dice que es un dato requerido, ¿sí? Un requerido es obligatorio. Sin embargo, hay algo que se conoce como reglas de validación. Estas reglas de validación son, digamos que condicionantes que le pone el SAT a todos los PAC o proveedores de certificación para permitirte o no el timbrado de tu factura. A pesar de que dentro de ese estándar dice que es requerido, la autoridad no le dio una regla de validación al PAC que te obligue a ponerlo. Nada más aquí, ojo, porque dentro de las preguntas frecuentes hay una pregunta que se hace para ver si este es obligatorio o no. Tiene que ser obligatorio, te dice aquí la respuesta. Sin embargo, al tú dejarlo en blanco, el PAC te dejará timbrar, que es la pregunta que hiciste, ¿no? Mucho rollo para darte la respuesta, pero te tengo que dar como todo el antecedente. Sí, el PAC te va a dejar timbrar tu CFDI, pero al ser un requisito que la autoridad te está poniendo como obligatorio, puede llegar el momento o no de que te hagan una observación y te dejen no deducible tu comprobante. Te tenía que dar toda la información para que sepas qué puede pasar en caso de que lo dejes en blanco. Muy bien. Hay otras preguntas, muchas más, sobre todo por aquellos de traslado por medios propios. Como que queda la duda en qué casos deben hacer solamente el ingreso y cuándo el ingreso y el traslado, Kenia. Ok, va. Me voy a ir así como que un breve resumen. Sí. Si yo soy transportista, yo me dedico a transportar mercancía, independientemente de la que transporte, ya vimos, bienes o mercancías, fondos de valores, si utilizo grúas, pero yo soy transportista, a mí me corresponde un CFDI de ingresos. ¿Por qué? Porque voy a poner el cobro de mi servicio y si paso por carretera federal, incluyo complemento. Si no, no. Si yo, Kenia, no soy transportista, me dedico a vender playeras, camisas, muebles, cualquier tipo de bien, ¿sí? Pero no soy transportista. Tengo mi empresa, pero voy a transportar entre mis oficinas o voy a transportar esa mercancía a mis clientes, a mí me va a corresponder hacer el CFDI por la venta a mi cliente, pero para amparar el transporte de la mercancía con mis propios bienes, ya sea mi coche, mi camioneta o llámale al autotransporte que quieras, yo voy a tener que emitir un CFDI de traslado porque yo estoy transportando esa mercancía a mi cliente. Entonces, a mí me va a corresponder hacer el CFDI de traslado donde yo voy a poner la clave de producto o servicio de lo que estoy transportando. Y si paso por carretera federal, voy a incluir el complemento. Si no paso por carretera federal, solamente hago el CFDI de traslado, donde le incluyo la información de la mercancía que estoy transportando y no incluyo complemento. Perfecto. Espero haber respondido. Sí, esperemos que con esto quede más claro. Si de todos modos, si alguien tiene dudas al respecto, por favor, pónganlas en el chat. Sí, prácticamente las dudas son sobre eso, inclusive en traslado local, no les queda claro si con el CFDI de ingresos sin complemento es más que suficiente para la entrega de la mercancía. No, tienen que hacer su CFDI de traslado. Traslado, así es el ingreso con
con la venta del producto en sí y el CFDI de traslado, ¿no? Así es. Siempre y cuando transite por carretera federal. Describiendo los bienes. Hay otra pregunta, que ¿qué opinas, Kenia, de las empresas que prestan el servicio de traslado de vehículos? Pregunta Humberto Reina. ¿Pero qué opino de qué? Está muy abierta Porque la está pregunta, como muy ¿verdad? abierta la pregunta. Ajá, está muy abierta la pregunta. Nos preguntan sobre la presentación, si la vamos a compartir. Sí, ya cuando se publique el podcast les ponemos el PDF con la información. Y de igual forma en el chat van a encontrar el material en otro formato del complemento carta aporte versión 2.0. Tienen la liga en el chat donde pueden consultar exactamente esta misma información. Pues adelante, Kenia. Más adelante vamos a ver precisamente mensajería de paquetería, hidrocarburos y otros temas relacionados. Ok, me voy a pasar entonces al tema de mensajería y paquetería. Para este tema de mensajería y paquetería, la regla miscelánea que habla de este tema es la regla 27153. Sí, esta es para la emisión del CFDI con complemento de carta aporte en la prestación de servicios de mensajería y paquetería. No voy a poner aquí toda la regla, porque no me voy a poner a leerla de manera completa. Voy a tratar de explicarlo. Si ustedes quieren ver toda esta información, lo van a poder ver de manera completa en esta regla miscelánea y en el apéndice que corresponde a este tema dentro del instructivo de llenado. Y hay algunas preguntas donde ya vieron el cuadro sinóptico y ahí está la información de manera global. Ok, ¿qué corresponde para las empresas que se dedican a mensajería y paquetería? Me voy a ir un poquito a la historia. ¿Qué pasaba con estas empresas? Recuerdan que cuando estaba la emisión del complemento 1.0, ¿sí? Y nos decía que no iban a poder hacer un CFDI global, tenían que hacer uno por cada cliente. Sin embargo, eso ya se quita. Esa parte se quita y ahora procede lo que a continuación voy a decir. Tengo el ejemplo. Tengo este ejemplo. Tengo dos clientes que llegan a FedEx, por mencionar un ejemplo. Llegan a FedEx y dicen, ¿sabes qué? A mí me sale más barato adquirir varias guías que una sola. Entonces, yo vengo a comprar de FedEx varias guías. ¿Qué es lo que tiene que hacer FedEx? Por cada cliente le va a tener que emitir su CFDI de ingreso al cliente que le está comprando las guías, pero en ese CFDI de ingreso va a tener que poner la clave de producto servicio 78102200, que se llama de servicios postales de paqueteo. ¿Recuerdan que les dije que el SAT incluyó solamente esta clave para servicios de mensajería y paquetería? Pues aquí está. Me van a hacer FedEx, a mí, Pablo, y a mí, Andrea, lo que es mi CFDI de ingresos por la compra de las guías, en donde van a incluir la clave 78102200, que se llama servicios postales de paqueteo. Y me dice, me vas a poner en el dato de número de identificación las guías que te están comprando. Y me le vas a poner que es la guía del paquete 1, guía del paquete 2, guía de paquete 3, y así cada concepto por cada guía. Entonces, si en este caso Pablo le comprara 50 guías, pues vas a tener 50 conceptos aquí para identificar cada una de esas guías. Hasta ese momento solamente te compró las guías. Por lo tanto, ahí todavía no hay un transporte de mercancía. Entonces, hasta este momento solamente haces tu CFDI de ingreso con los datos que te acabo de decir. Cuando ya viene Pablo a dejarme a mi FedEx el paquete para trasladarlo, ¿sí?
ese paquete pues ya trae el número de guía. Cuando se trata del transporte de ese paquete dentro de la primera y la última milla, va a corresponder lo siguiente. Y la pregunta del millón es, oye, ¿tengo que medir que sea una milla o qué onda con eso? No. Aquí no hay algo o algún fundamento que te especifique cuando se habla de primero o de último tramo o de primera y última milla. Sin embargo, investigando, la primera milla se refiere cuando el transportista va al punto primero de FedEx. Digamos que yo de Guadalajara voy a mandar a México un paquete y el primer tramo o la primera milla es donde el transportista va a recoger el paquete. El segundo tramo o etapa intermedia es de donde ese punto de FedEx de Guadalajara llega al punto de FedEx de México o por cada parada que vaya haciendo. Y la etapa final es donde llega el transportista al punto de FedEx de México y lo lleva al final con mi cliente. Estos son los 3 tramos, ¿sí? Entonces, ¿qué corresponde a la primera y a la última milla o al primero y último tramo? El instructivo de llenado me dice lo siguiente. Ok, por estos tramos, tú vas a emitir un CFDI de traslado en donde vas a incorporar la clave de producto servicio 31181701, que se llama empaques, y me vas a identificar cada uno de esos paquetes que estás trasladando. Aquí, esta paquetería puede traer las guías de 50 clientes. Si se fijan, aquí ya traigo identificado las series A y B, que correspondían las A Pablo y las B a Andrea. Entonces, aquí ya estoy identificando el transporte de todos los paquetes que estoy trasladando. Y como aquí me dice la guía, ok, si no transitas por carretera federal, pues no incluyas complemento. Si pasáramos así fuera por 1, 2 cuadras en tramo federal, tendríamos que incluir el complemento. Ahora, cuando voy por la etapa intermedia, ahí sí transitas por carretera federal. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a emitir un CFDI de traslado donde vas a poner la clave de producto servicio, que ya vimos, 31181701, que se llama empaques, y me vas a poner en cantidad el número de paquetes que estás transportando. Para este ejemplo fueron 3 paquetes. Y vas a poner la clave unidad que se llama paquete, que es XPK. Y en el complemento de carta aporte, me vas a identificar la mercancía que estás transportando. ¿Cómo lo haríamos? Me vas a incluir en la clave de bienes transportados la de empaques, la cantidad que estás transportando de empaques y la clave unidad que es de paquetes. Pero hay un campo nuevo que se agregó en la versión 2.0 que se llama guías de identificación. Y esto es para identificar la mercancía que se está transportando. Vas a poner en el campo número de guías el número de guía del paquete. Y vas a poner en la descripción de la guía de identificación el contenido de ese paquete. Para este ejemplo, el paquete 1 trae camisa, el paquete 2 trae pantalones y el paquete 3 trae botellas. Y me vas a poner el peso de cada guía o de cada paquete en kilogramos. Es así como se va a hacer todo lo referente a mensajería y paquetería. ¿Todo bien hasta aquí? ¿O ya los hice más enredos? Parece que todo bien. Ok. Kenia, en el caso de paquetería local. Ok, va. Entonces me voy al siguiente. Transporte de fondos y valores. Aquí es donde empieza algunas confusiones, porque lo que es fondos y valores
trae una característica en específico, ¿sí? En todo lo que yo he hablado hasta este momento, no tiene que ir relacionado el CFDI de ingreso de la venta con el CFDI de traslado. Todas aquellas personas que transportan mercancía con sus propios medios y hacen el ingreso por la venta del producto y luego hacen el CFDI de traslado, hasta este momento no hay nada que te diga que tienes que relacionar esos dos CFDIs. A partir de lo que voy a hablar ahorita, si transporto fondos y valores, aquí sí debe de ir un tipo de relación. Todo lo demás, olvídense de que van relacionados esos documentos, no van relacionados, pero para todo existen las excepciones. Esta es la excepción. Si yo transporto fondos y valores a nivel local, recordemos que no debe de incluir complemento de carta aporte. ¿Qué es lo que harían aquí? Yo soy transportista y voy a trasladar dinero, ¿sí? Entonces, yo estoy trasladando dinero, no paso por carretera federal, a mí me aplica el CFDI de ingresos, ¿sí? Donde voy a cobrar mi servicio y la clave de producto o servicio que voy a utilizar es la 92121802, servicio de transporte de dinero. No incluyo complemento por ser área local. Pero este es para cobrar mi servicio. Como voy a transportar la mercancía, entonces ya hago mi CFDI de traslado, en donde la clave de producto o servicio me dice el apéndice 6 que yo la que tengo que utilizar es la 0101001, no existe en el catálogo. Y aquí sí voy a incorporar el tipo de relación 05, que es traslado de mercancías facturadas previamente, y voy a relacionar el CFDI del ingreso. Esto para nivel local. Si yo pasara por carretera federal, ya dijimos CFDI de ingresos, donde incluyo complemento. ¿Hasta aquí todo bien? Todo bien, Kenia. Ok, ahora me voy a lo que es grúas, servicios auxiliares de arrastre y salvamento. Es muy similar. Si yo me dedico a transportar vehículos por medio de grúas, ¿sí? Yo soy transportista, dijimos que a los transportistas aplicaba CFDI de ingreso. Ellos la clave que van a utilizar en su CFDI de ingreso es la 78101803, que se llama Servicio de Transporte de Vehículos. Y como estoy utilizando una grúa y estoy transportando un vehículo, a la hora de hacer mi CFDI de traslado, la clave de producto o servicio que voy a utilizar es la 25101503, que se llama autos. Y voy a relacionarlo con el tipo de relación 05, que se llama traslado de mercancías facturadas previamente, y el CFDI relacionado del ingreso donde estoy cobrando mi servicio. Esto viene en el apéndice 7 del instructivo de llenado. Si transito por carretera federal, ¿sí? Ahí sí voy a incluir el complemento. Yo transportista, ¿qué haría? Ok, incluyo la clave de producto o servicio que ya vimos, servicio de transporte de vehículos, e incluyo complemento de carta aporte, en donde en la parte de la mercancía voy a identificar la clave de los autos, que es la 25101503. Y hay unos datos que se llama configuración vehicular, que viene un catálogo. Para este caso es esta clave que ustedes ven en pantalla, otro SG. E incorporo el tipo de permiso. Esta clave corresponde al transporte de vehículos, ¿sí? De grúas, porque estamos hablando de grúas. Aquí hay un catálogo del tipo de permiso. Hay uno para fondos y valores y así respectivamente. Para en este caso, como estoy utilizando grúas, pues mi permiso es de grúas y la clave que corresponde es esta, TPA-F13. Si yo soy propietario y utilizo una grúa,
para transportar el vehículo, entonces a mí me corresponde CFDI de traslado, ¿va? Transportistas, CFDI de ingresos, propietarios, CFDI de traslado. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Porque me voy a pasar a este tema súper importante que es de hidrocarburos y petrolíferos. Gracias, Kenia. Hay una pregunta, dice, me dedico a repartir con mis propios medios mercancía hacia Oxxos, con mismo RFC, pero diferentes ubicaciones. Si paso por carretera federal, en el apartado destino del complemento, ¿cómo puedo hacerle para agregar diferentes destinos? Ok. Cuando me pasa el diagrama, a lo mejor me voy a explicar un poco mejor, pero de una vez te voy a contestar. Si tú trasladas mercancía a diferentes destinos, tú puedes poner tantas ubicaciones como lo requieras. Así es. Digamos que dentro del diagrama está lo que se llama ubicaciones y hay un campo que se llama ubicación. Por cada origen o cada destino, tú puedes ir incorporando tantos datos como necesites de ubicaciones. Así es. Para que quede más claro este punto, en la parte de nodos y estructura que vamos a ver más adelante, se detalla que es multinodo, por así decirlo, la parte de ubicaciones. Igual les pongo el link en el chat para que vean esta parte. Gracias, Kenia. Ok, me voy entonces a hidrocarburos. Aquí en hidrocarburos, les adelanto, olvídense si pasan por carretera federal o local. Si están transportando hidrocarburos, tienen la obligación de emitir complemento de carta aporte. ¿Sí? Independientemente si sea federal o local. La regla miscelánea 27156 y la regla 2719 me hablan del transporte de hidrocarburos. La 2719 para si soy transportista y me contratan para trasladar este tipo de material. ¿Sí? Y acuérdense que me correspondería CFDI de ingresos. Si soy propietario, para mí aplica la regla 27156 y debo de incorporar complemento. ¿Qué nos dice esta regla? ¿Sí? Si hay contribuyentes que realicen traslado de hidrocarburos o petrolíferos, ¿sí? El caso más conocido es la gasolina, con medios propios y cuenten con el permiso de la Comisión Reguladora de Energía, porque recordemos que para trasladar mercancía, la Comisión Reguladora de Energía nos da un permiso. Sin que el traslado implique transitar por tramo de jurisdicción federal, debo de emitir un CFDI de traslado con complemento de carta aporte. Si soy propietario, CFDI de traslado con complemento. Y esta regla me dice que también debo de incorporar el complemento de hidrocarburos y petrolíferos, pero todavía no está publicado este complemento en el SAT. Así es que al día de hoy solamente me correspondería incorporar el complemento de carta aporte. ¿De qué manera lo voy a hacer? Si yo soy propietario, entonces emito mi CFDI de traslado, donde la clave de producto o servicio le voy a incorporar lo que esté trasladando, en este ejemplo gasolina, y en el complemento de carta aporte, en el apartado de mercancías, también voy a incluir la clave de los bienes transportados. ¿Sí? Este complemento, pues ya tendremos que ver cuando comienza, ¿sí? Si es que se publica más adelante, pues tendríamos que incorporarlo. Pero por el momento solamente el complemento de carta aporte. Ahora, si yo soy transportista, entonces me corresponde el CFDI de ingresos para cobrar mi servicio. Y voy a incluir la clave de producto servicio, que es la 7810-1807. Servicios de transporte de carga de petróleos o químicos por carretera. Y dentro del complemento voy a poner la información de los bienes que estoy transportando. Aquí hay una pregunta que me hicieron y que estamos revisando toda la parte de la logística y la quiero compartir. ¿Sí? ¿Qué pasa
si yo transporto hidrocarburos, porque ellos me comentaron lo siguiente, oye, en ocasiones hay mermas, ¿sí? Porque esa gasolina, sí, se volatiza. Entonces, yo puedo salir con 100 litros y a lo mejor llegar con 99 o hasta con más, con 101, no lo sé. Hay un apartado que se llama cantidad transporta y ahí pues tú vas a poner primero con la cantidad que sales. Sin embargo, también me dijeron que cuando son transportistas, ellos cobran el servicio hasta después de transportar la mercancía. Mi respuesta fue, ok, en esta parte, ¿sí? La regla miscelánea, estas dos reglas misceláneas y este apéndice 8 me dicen que yo debo de emitir el CFDI de ingreso o el de traslado cuando vaya o empiece a trasladar la mercancía. Sin embargo, no me quiero cerrar únicamente a lo que dice la ley. Aquí tengo pendiente de investigación, ¿sí? Y por si alguno de ustedes están en el mismo supuesto, de revisar cómo es todo este tipo de logística, cómo lo realizan, cómo lo hacen, para poderles dar mayor información para las personas que transportan este tipo de productos. Pero lo estoy todavía analizando, porque por ley aplica lo que les acabo de decir. Pero vamos viendo y entendiendo cuál es la necesidad del cliente para saber si tenemos ahí alguna duda y algún criterio que tengamos que observar ante la autoridad. Entonces, esto todavía está así como que pendiente, pero al momento aplica lo que les acabo de comentar. ¿Dudas o preguntas ahí, George? Todo bien, Kenia, con respecto a hidrocarburos. Muy bien. Me voy entonces ahora a lo que es el transporte consolidado. Para el transporte consolidado es muy similar a lo que se maneja en paquetería y mensajería. En ocasiones nosotros llegamos, ¿sí?, con empresas que se dedican al transporte consolidado. ¿Por qué? Porque nos sale un poco más barato el servicio que si contrato solamente a un transportista para que traslade mi mercancía. En este caso me voy con uno consolidado y a ellos les corresponde hacer mi CFDI de ingresos, ¿sí?, por el servicio que yo les estoy contratando. En este caso, pues llegan Pablo y Andrea con este tipo de empresas y la clave de producto o servicio que van a poner es la de transporte de carga por carretera, ¿sí? Y en el número de identificación, recordemos que en mensajería se llamaba paquete, aquí se llama carga. Me van a tener que poner en el número de identificación la guía de identificación de las cargas, ¿sí? Por cada concepto me van a tener que identificar la carga a la cual me van a prestar ese servicio. Y hasta el momento, pues no aplica todavía el complemento. Cuando transportan la mercancía es cuando ya van a aplicar esta parte del complemento de cartaporte. Chéquense aquí cómo sería ese CFDI de traslado. Para la primera milla, me van a poner lo que es la clave de producto servicio 2411-2700, que se llama Estivas. Y la clave unidad es la NL, que se llama carga. Y en el número de identificación van a incorporar cada una de las guías, ¿sí?, o número de identificación de cada carga. En la primera milla, como no pasa por tramo federal, no aplica complemento. Si pasara por tramo federal, entonces sí aplicaría complemento. Y en la etapa intermedia, me van a poner esta misma clave 2411-2700, Estivas, van a poner el número de cargas que estén transportando y la clave unidad de carga. Pero aquí van a poner el tipo de relación 05, que es traslado de mercancías facturadas previamente, y van a relacionar los CFDIs
de los clientes a los cuales le emitieron el CFDI de ingreso, que en este caso es el 300 y el 301. ¿Sí? Aquí van a poner los CFDIs relacionados de las personas a las que corresponden estas cargas. Y dentro del complemento de carta aporte van a identificar en las guías de identificación esas cargas que están transportando y la descripción del contenido de esas cargas y su peso en kilogramos. Para la última milla van a tener que poner la descripción de cada carga que están transportando y también van a tener que incorporar el tipo de relación 05 y los FDIs relacionados a los que corresponden estas cargas. Esto aplica para transporte de mercancía consolidada. ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna duda? Sí, Kenia, hay una pregunta sobre el inicio de vigencia del complemento versión 2. Le estaba comentando en el chat que el inicio del complemento versión 2 es a partir del día de hoy. Hay también una pregunta de Raquel Martínez con respecto al traslado de hidrocarburos, de gas, donde pregunta que a quién se lo emite, al público general o a sí mismo. Ella traslada gas. Si ella traslada gas con sus propios medios, por lo que entiendo, sí. El CFDI de ingresos va al cliente y el CFDI de traslado, pues a lo que nos indica la guía y la regla, pues iría a tu mismo RFC. Así es. De todos modos, le puse ahí la liga del material donde se detalla un poquito más este detalle. Preguntan también que si van a coexistir la versión 1 y 2 del complemento. No van a convivir. A partir del día de hoy, inicia la vigencia de la versión 2 del complemento. Sí, a partir de hoy inicia la vigencia, nada más hay que recordarles que el artículo 11º transitorio nos dio la opción del uso obligatorio a partir del 1 de enero. De enero, así es. Sin embargo, la vigencia de la versión 2 del complemento, pues sí es a partir del día de hoy. Por ahí les puse en el chat la liga de la página del SAT, donde se menciona esta parte, el inicio de la vigencia de la versión 2 del complemento de forma opcional es a partir del día de hoy y a partir del 1 de enero del 2022 ya su uso es obligatorio de la versión 2 del complemento carta aporte. Ok. Los sistemas se liberan el día de hoy, más tarde, está preguntando Rolando Ramírez, nada más para aclararle. Estamos ya en el proceso de publicación de los instaladores para que más tarde se mande la comunicación sobre la liberación. El día de hoy se liberan estas versiones que incluyen la versión 2 del complemento. Gracias, Kenia. Ok, entonces continúo. Bueno, ya vimos lo que es las reglas misceláneas, ¿sí? Y algunos otros temas que se incluyen dentro de las preguntas frecuentes y mismas preguntas que nos han hecho es, oye, ¿qué va a pasar si yo no emito mi complemento y estoy obligado a hacerlo? Bueno, pueden existir multas, ¿sí? Que van desde los 760 pesos hasta 93,330. Esto viene dentro del artículo 83 y 84 del Código Fiscal de la Federación. Yo siempre les he comentado, si quieren ver ustedes algún tipo de multa de cualquier índole, ¿sí? Por contabilidad electrónica o cualquier tema, lo van a encontrar dentro de estos artículos. El 83 te dice la causa y el 84 te dice los importes. Entonces, para este caso, pues pueden ir multas de 760 pesos hasta 93,330. ¿Quiénes son las autoridades responsables de solicitarme el complemento? La Guardia Nacional, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el SAT. ¿Cómo no?
Te volvimos a perder el audio, Kenia. Si quieres apagar micrófono y volver. Entonces, en este caso tendría que ir en mi complemento el dato del operador del vehículo y del propietario si es que hay un dueño de ese transporte. Y si estoy rentando ese medio de transporte, entonces iría la información del operador y del arrendatario. Sí. Una pregunta que no han hecho y que voy a comentar también aquí. Oye, hay una pregunta frecuente que me dice, si yo soy persona moral, me dedico al servicio de transporte, ¿tengo que incluir la retención del IVA o solamente el traslado del IVA? Ok, aquí la pregunta o la respuesta que nos da la autoridad es que también tenemos que reflejar el 4% de la retención por el servicio que estemos efectuando. Sí, esto viene dentro de lo que es el reglamento de la ley del IVA y viene en el fundamento legal que es el artículo 3 en la fracción 2. Sin embargo, hay un criterio vinculatorio, ¿sí? Que está publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de abril del 2019. Y este aplica para los servicios de mensajería y paquetería, en el cual nos dice que todos aquellos servicios de mensajería y paquetería no se encuentran sujetos a esta retención del 4%. Aquí les dejo este criterio vinculatorio para cuando se les mande la información, ustedes puedan revisarlo. Y si lo quieren revisar dentro del Diario Oficial de la Federación, pues está publicado el 30 de abril del 2019. Ahora, si yo transporto mercancía de diferentes propietarios, pero en un solo medio de transporte, que esto puede corresponder muy similar a lo del transporte consolidado, y se dirigen a un mismo destino, ¿yo puedo emitir solamente un CFDI o tengo que emitir dos? En este caso, ¿sí? Deberás de emitir un CFDI de ingresos por cada cliente. Otra de las preguntas que hacen, hay empresas que están acostumbradas a emitir un CFDI de forma global. La autoridad me dice, dentro de la pregunta de autotransporte número 7, que ahora yo tengo que emitir un CFDI por cada servicio que preste. Ya no lo puedo hacer ni por mes, ni por semana, ni de manera global. Tengo que emitir uno por cada servicio prestado. ¿Qué pasa si dentro de el tiempo en el que yo estoy trasladando la mercancía,
llegara a ocurrir una eventualidad. Ok, aquí si cambia, por ejemplo, tu vehículo o cambia las cantidades de mercancía o cualquier otro dato que tenga que ver en tu CFDI, entonces la autoridad me dice que tengo que cancelar mi CFDI e emitir uno nuevo con la información correspondiente y tengo que poner el tipo de relación 04, que es el de sustitución de los CFDI previos, y poner el documento relacionado, que en este caso es el 258, ¿sí? Del CFDI que estoy cancelando, para hacerle ver que se sustituyó ese CFDI con cierta información. La pregunta del millón. Oye, ¿y todas aquellas personas que utilizan plataformas digitales tienen la obligación de emitir complemento de carta aporte o no? No, la autoridad ya aclaró que para ese tipo de empresas o de servicios no aplica complemento de carta aporte. En la versión 1.0 y antes de las reformas sí aplicaba complemento para ellos. Sin embargo, ya hay aquí una aclaración por parte de la autoridad que nos dice que todas aquellas personas que tengan que ver con plataformas tecnológicas no deben de realizar complemento de carta aporte. También, antes de continuar con lo que es la estructura, ¿sí? Quiero aclarar, porque aquí preguntaban, el catálogo de lo que eran los vehículos anteriormente no incluía a los autos de 4 llantas, solamente te incluía de 6 llantas en adelante. Ya se actualizó el catálogo y ya te incluye transportes de 4 llantas. Otro de los requisitos que tiene que traer nuestro CFDI es que se deben de registrar los datos del operador del vehículo, se tiene que contar con la póliza de seguro de daños, incluso ya se agregó un campo para esta información y se debe de señalar el número de placa del vehículo que se está utilizando para trasladar la mercancía. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí o me paso al diagrama? Sí hubo algunas preguntas, Kenia, con respecto a el tema de corresponsabilidad. Cuando preguntaba a René, ¿qué pasa si la empresa por cuestiones de seguridad no puede proporcionar información de sus mercancías por el tema de robos? Pero bueno, ya le pasaba ahí la regla 2719, donde habla del tema de la corresponsabilidad. Ok. Pero adelante, Kenia. Hasta ahorita todo se ha ido resolviendo. Ok, me voy entonces a lo que es la estructura del diagrama de la versión 2.0. Recuerden que la regla 2719 me decía que era para servicios de autotransporte de carga, vía carretera, férrea, marítima, fluvial, y era para tener la información de las ubicaciones, mercancía y el medio de transporte que utilizara. Y yo siempre les decía, ok, esta regla nos lleva a 3 datos principales, los cuales quedaron en la estructura de la versión 2.0 de la misma manera. Está lo que es ubicaciones, mercancía y figura transporte. Donde vean ustedes aquí nodo requerido es obligatorio. Donde vean el nodo opcional, pues es que puede o no llevar información. Esto quedó de la misma manera. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Si yo me voy al dato de ubicaciones, ¿sí? Había aquí anteriormente algo que se llama ubicación y de ubicación se desprendían 3 datos: origen, destino y domicilio. Con estos cambios en la versión 2.0, ahora se queda solamente como ubicación y se abre lo que es el domicilio. ¿Por qué se quita origen y destino? Porque ahora la autoridad me dice, ok, tú vas a tener tantas ubicaciones como requieras y vas a poner, sí, OR si es origen y vas a poner D si es destino para identificar tus ubicaciones y saber yo cuántas paradas en este caso estás haciendo. Ubicación, entonces como mínimo pues vamos a tener que tener 2 porque es la del origen y la del destino.
Este es el cambio en esta estructura de la versión 1.0 a la versión 2.0. También tenemos lo que era el dato para mercancías. De manera general, no hubo cambios, quedó igual de manera general, ¿sí? Queda igual mercancía, autotransporte, transporte marítimo, transporte aéreo y transporte ferroviario. Entonces, ¿dónde fueron los cambios? Si yo me voy a revisar la información de mercancías del complemento en su versión 1.0, solamente me encontraba lo que era la cantidad transporta y el detalle de la mercancía. Ya se abren nuevos datos, que es el de pedimentos y el de guías de identificación. El de pedimentos para si estoy transportando mercancía extranjera o de importación, y las guías de identificación para todas aquellas empresas de mensajería o transporte consolidado. Entonces, estos dos campos se adicionan en la versión 2.0. Si me voy también a revisar la parte del autotransporte, anteriormente tenía identificación vehicular y remolques. Ahora, si se fijan, tengo la información de seguros. Y entonces, aquí voy a tener que identificar el seguro y la póliza del seguro que corresponda al autotransporte que estoy utilizando. También lo voy a encontrar en los otros tipos de transporte, ¿sí? Entonces, aquí agrego toda la información que tiene que ver con la compañía que estoy contratando y la póliza del seguro que corresponde al autotransporte. Eso es lo que se modifica en la versión 2.0. Y para lo que es el dato de la figura transporte, recordemos que anteriormente estaba como figura transporte y luego se llamaba figura transporta. Y dentro de la figura transporta se desprendía el operador, propietario, arrendatario y notificado. Ahora no, se quita toda esa parte de figura transporta y de todos esos datos y se abre un dato que se llama tipo figura. Dentro de este campo de tipos figura hay un catálogo y en ese catálogo vamos a poder encontrar las claves del propietario, que es la 01 a la 04. 01 propietario, 02 01 operador, 02 propietario, 03 arrendatario y 04 notificado. Entonces vamos a incorporar la información de acuerdo al tipo figura que nos corresponda y vamos a tener de manera opcional, ¿sí?, el nodo del domicilio. Y en caso de que esta figura de transporte tenga ciertas partes, ¿sí?, entonces aquí vamos a poder incorporar lo que es la parte de transporte. Esos son los cambios de la versión 1.0 a la versión 2.0. No sé si haya preguntas hasta aquí, George. ¿Ya los perdí? Perdón, Kenia, estaba hablando con el micrófono muteado. Si hay una pregunta con respecto a las plataformas digitales, aunque no sé si se dé el escenario, ¿sí? Nos preguntan, Gabriela Benítez, si a nivel federal se tiene que poner complemento carta aporte para plataformas digitales. No sé si nos pudieras dar un ejemplo, Gabriela, porque las plataformas digitales las entendemos como Didi, como Uber Eats, ese tipo de plataformas. No sé si a lo mejor te refieras a un Uber literal de traslado de personas entre una ciudad y otra, por ejemplo. No sé si vaya ahí el escenario, Kenia, que no está trasladando mercancías o productos, sino personas. Entonces no aplicaría. No, estás trasladando personas, no aplicaría. No aplica, así es. O a ver si nos aclaras un poquito, Gabriela Benítez, el escenario al que te refieras, pues porque generalmente estos servicios de plataformas son para traslados de alimentos o
o entrega de productos y ya vimos que no aplica el complemento. No sé si tengas como la pregunta más específica. Hay otra pregunta por aquí de Janet, donde nos dice, buenos días, una pregunta, si una agencia de autos envía un camión rodando a otra entidad y contrata a una empresa de traslado que lo que hace es poner a su operador para que traslade ese camión, en este caso se realiza CFDI de traslado y ¿quién debe de realizarlo? A ver si caché la pregunta. Tú vas a transportar, digamos que un camión, ¿sí? Pero ese camión es tu propia mercancía. Si es tu propia mercancía, no lo estás trasladando con un cierto medio de transporte, sino solamente estás llevando, digamos que el camión a otro lado, con otro operador, que contrataste a alguien más. Si es así, no te aplicaría el complemento. Así es. Si contratas una grúa, ahí sí aplicaría complemento. Sí, otra pregunta de Elizabeth, dice, hago fletes y haré mi CFDI de ingresos con carta aporte, primero un CFDI por una parte del costo del flete. ¿Cómo puedo cobrar el resto del flete también relacionado al CFDI con complemento previo? Habla más bien de las relaciones. Sí, lo que sucede, hay una pregunta frecuente y no la puse, no recuerdo el número, pero viene en la parte de autotransporte, que nos dice que cuando tú realizas un flete y el costo del servicio se modificó, tú puedes emitir una nota de crédito si es que es menor el costo, o puedes hacer una nota de cargo por la diferencia del costo del servicio y tienes que relacionarlo a tu CFDI principal, que en este caso fue donde cobraste la primera parte del servicio. Sí. Déjame checar alguna otra pregunta. Bueno, contesta Gabriela con respecto a lo de plataformas digitales, que si hay un servicio de Uber para entrega de mercancía a diferente estado, pero pues bueno, ya vimos que no aplicaría, ¿verdad? No aplica complemento. Miguel Ángel Martínez nos pregunta, cuando hacen maniobras de traslado dentro de la empresa, por ejemplo Ford, el transportista o intermediario, ¿cómo se aplica la regla para este escenario? No sé si te refieres, Miguel Ángel, traslado local por propios medios de mi propia mercancía o traslado por carreteras federales por mis propios medios de mi propia mercancía. A ver si nos puedes aclarar. Dentro de la empresa, entonces, ¿es local, Miguel Ángel, esta pregunta? Si es local, pues no aplicaría complemento. Hay otra pregunta de Juventino, donde nos pregunta Kenia en transporte consolidado, ¿cómo quedan los impuestos y las retenciones? Cuando cobras tu servicio, la empresa consolidada debe de poner la información de los traslados y la retención que se efectúe. O sea, por ejemplo, me voy a regresar a lo que es el transporte consolidado. Creo que era, no, estos no. Dame oportunidad. Sí. Aquí. En este caso, en la parte, bueno, yo nada más puse los totales, pero en este caso, sí, aquí aplicaría el servicio que estás cobrando, sí, los importes, y llevaría su respectiva base de impuesto y su importe del impuesto, y se haría lo que es la retención, o sea, tú retendrías lo que es el 4% en tu CFDI de ingresos. Muy bien, muchas gracias. Y hay otra sugerencia de María Teresa, que si podemos dar un ejemplo de mudanza de muebles
o de plataformas de Amazon. Digo, ya volviendo a aclarar el punto, pues en el caso de Amazon tampoco aplicaría complemento. Y en el caso de mudanzas de muebles, dependería, María Teresa, si vas a trasladar los muebles de forma local o si van a implicar carretera federal. Si es local, Sí, pues porque solamente harías tu CFDI de ingresos, ¿no, Kenia? Con el servicio de traslado. si eres transportista y vas a cobrar el servicio de la mudanza, entonces sí, sería un CFDI de ingreso. Si vas tú a trasladar esos bienes, pues solamente aplicaría el CFDI de traslado. Así es. Si quiero, dice por acá otra vez Gabriela Benítez, luego entonces deduzco que si quiero evitar el complemento de carta aporte, podemos entregar o trasladar lo que sea por Uber, Didi, Bit, etcétera. Brenda Serrano pregunta, ¿en el CFDI de traslado se debe poner el desglose de impuestos en cada producto? No, Brenda, pues aquí acuérdate que un CFDI de traslado por regla del anexo 20 es en cero. Es en cero. Preguntan también, cuando se recolecta el producto o materia prima con el proveedor, ¿se realiza CFDI de traslado con complemento de carta aporte? ¿Solo si es traslado federal? Sí, es correcto, ¿verdad, Kenia? Sí, si es traslado federal, sí. Preguntan, cuando es traslado local, ¿aplica retención del 4% de IVA? Pregunta Miguel Ángel. Si tú eres transportista, sí. Sí, también nos preguntan, ¿el nodo de valor de la mercancía es obligatorio u opcional? El nodo del valor de la mercancía en el complemento es opcional, pero es requerido cuando se trata de un transporte aéreo. Así es. También preguntan, ¿el permiso proporcionado por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte debe de tramitarse, en mi caso, que transito por carretera federal o también local? Sí, esto aplica para carretera federal. Exacto. Dice, buen día, en el supuesto caso de tener varios almacenes, cada uno en un estado diferente, y realizará el transporte de mi mercancía en mis propios camiones, ¿aplicará complemento de traslado? Pregunta Sí, bien. es un CFDI de traslado con el complemento de carta aporte. Preguntan que si habrá algunos ejemplos de llenado. Bueno, el día de ayer se dio una sesión precisamente de los sistemas. Lo podrán consultar dentro de mi gestión en el apartado de podcast y tutoriales, específicamente del sistema que requieran validar cómo se hace el llenado ya dentro de los sistemas. El objetivo de esta sesión es que fuera la parte conceptual. Hasta aquí todas las preguntas. Kenia, bueno, José Sosa acaba de publicar una. ¿En qué momento es carga y no paquete? Creo que es lo que vimos al principio de la definición de bienes o mercancías. Así es. Paquete es cuando lo utiliza mensajería y paquetería. Y para las cargas es cuando lo utilizan los transportes consolidados. Todo esto viene de hecho en los instructivos de llenado, ¿eh? No crean que yo me lo saqué de la manga. O sea, esto viene, por ejemplo, de transporte consolidado, viene en el apéndice 9 del instructivo de llenado, y lo de mensajería y paquetería, si mal no recuerdo, viene en el sexto. Así es. Sí, aquí está. Y las preguntas de autotransporte 17. 5. Ajá. Ahora, si preguntan dónde pueden encontrar esos instructivos de llenado y toda la información del complemento carta aporte, ustedes se van a la página principal del SAT y luego viene el apartado de facturación electrónica, le dan ahí clic, se van a ver más y van a ver el cambio en los comprobantes. Ahí viene el apartado del complemento de carta aporte, le dan clic ahí y van a poder encontrar toda esta información de instructivos de llenado. También creo que pusiste ligas en el documento de generación de conocimiento, ¿no, George? Así es, y de todos modos les voy a dejar aquí en el chat la liga oficial de la página del SAT, donde se detalla toda la información del complemento.
Ahí vienen las ligas a cada uno de los instructivos de llenado, a los 4, al autotransporte, marítimo, aéreo y ferroviario. Viene toda la información del esquema y del estándar del complemento, la versión 1 y la versión 2, para que la puedan consultar. Ya está la liga en el chat, Kenia. Ok, gracias, Jorge. Yadira Hernández te manda a felicitar, Kenia, que muy bien explicado. Muchas gracias, Yadira. Saludos para Yadira. Dice Lidia, en el caso de transporte al extranjero, que no existe factura con complemento de comercio exterior, ya que no lo venden porque es la misma empresa, ¿qué procede con la fracción arancelaria y el código UUID? Tú no estás vendiendo, a lo que entiendo, tú no estás vendiendo mercancía, pero la estás trasladando. Entonces, en este caso, déjame ver, me voy a tener que salir de aquí. Hay una disculpa, porque quiero ver literalmente qué es lo que viene dentro de el diagrama para que ustedes vean si es opcional o obligatorio. Digo, no quiero mentirles, por lo tanto, prefiero revisar. Es condicional. Ok. Es condicional, no te lo está pidiendo, más que cuando aplique el complemento de comercio exterior. Y el complemento de comercio exterior aplica para ventas de exportación en definitiva. Ok, perfecto, gracias, Kenia. Otra pregunta también sobre los impuestos en el transporte consolidado. Creo que tampoco traíamos el ejemplo, ¿verdad? De cómo quedaban los impuestos. No como tal, pero pues tendrás que incluirlo en tu CFDI de ingreso. O sea, al momento de que le estés cobrando a tu cliente el servicio, pues aquí tendrás que incluir la retención. Sí. Hubo aquí una confusión con Gabriela, pues, donde nos pregunta que para el caso de recolección de mercancía y luego entrega, ¿aplica la primera milla? ¿O el transportista hace directo el CFDI de traslado con complemento? Igual le pongo aquí la liga del escenario del caso de mensajería y paquetería, Gabriela. Y Juventino pues pregunta que si es al extranjero el transporte, ¿cómo queda el impuesto? Si es al extranjero, el impuesto de la mercancía o el impuesto, ¿a qué te refieres? ¿Al servicio o...? Sí, Juventino, ¿nos puedes aclarar si son los productos que vas a transportar o si es el CFDI del traslado con el complemento del servicio del traslado? ¿A qué te refieres específicamente? Ah, dice que al servicio de flete, Kenia. Ok, si tú estás haciendo un transporte al extranjero, en este caso, si te fijas, pues por el extranjero la retención es en cero, porque no vas a tener, no le vas a cobrar impuesto. Entonces tienes tu base, pero tu tasa es a 0%. Entonces, en este caso, la retención es cero. Exacto. Sí te pide estos datos el complemento, ¿eh? O sea, sí te pide estos datos el complemento y tendría que ir en cero. Pregunta Araceli Morales que si en un CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte puede combinar un flete con retención 4% y una maniobra sin retención de IVA. Ya son preguntas muy específicas del manejo de impuestos. Sí, no hay nada que te lo prohíba.
No hay nada que te lo prohíba, que puedas poner tu servicio y aparte la maniobra. Nada más que pues la retención iría por el servicio del flete. Exacto. Gracias. Si en un CFDI tipo ingreso con complemento, dice, si un cliente le factura a Mave, traslada a una bodega de un tercero su mercancía, se emite carta aporte a nombre del tercero. Si es así, el tercero emite la carta aporte a Mave por la otra mercancía o lo que el tercero le lleva a Mave. Katia, dependería si aplica traslado local o federal. Pero a ver, ¿me lees otra vez la pregunta así como más tranqui, George, Sí, para ir cachando? si un cliente le factura a Mave, Ok. traslada a una bodega de un tercero su mercancía. Aquí me queda la duda, ¿a quién te refieres, Katia? ¿Si el cliente o Mave? ¿Se emite carta aporte a nombre del tercero? Es que, por ejemplo, aquí tú estás trasladando una mercancía, tu cliente que te contrató es Mave. En este caso, el receptor es Mave. Sí. Tu destinatario, en este caso, puede ser o Mave o puede ser el tercero. Depende a quién le vas a entregar la mercancía. Se le entrega a Mave por medio de un tercero, entonces es un transportista o intermediario. Sí, si es por medio de un tercero, si es por medio de un autotransportista, el transportista te va a hacer su CFDI de ingresos con el complemento de carta aporte en caso de que sea federal y el receptor, en este caso, ¿quién lo va a pagar? Si tú lo vas a pagar el servicio, el transportista te va a hacer la factura de ingreso, tú serías el receptor. Pero el punto de destino pues sería la bodega del cliente al que le van a dejar la mercancía. Así es. Y Elizabeth Ruiz nos quiere confirmar, la retención de IVA solo aplica cuando el receptor es persona moral, ¿cierto? No aplica para personas físicas. Para personas morales. Exacto. Pues hasta aquí todas las preguntas, Kenia. No sé si tengan alguna otra duda en específico que a lo mejor se nos haya pasado. Ok. Parece que no, Kenia. Adelante. Pues entonces, de nuestra parte, George, pues solamente sería agradecerles por su tiempo. Creo que se cumplió con la expectativa de contestar todas las preguntas.